Vamos a empezar hablando de lo que es la ansiedad, ¿sí? Chicos, la clase está grabada así, así que es como que se corta al principio, pero después vuelve a comenzar ahora, inicio nuevamente. Buenísimo, gracias. Están viendo muy frecuentemente y está aumentando la cantidad de pacientes afectados por este tipo de trastornos, ¿sí? Primero vamos a empezar hablando de lo que es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una emoción que forma parte del abanico del espectro de emociones que tenemos los seres humanos y que es una sensación desagradable de inquietud, de intranquilidad, de nerviosismo, de aprensión, de inseguridad que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida ante situaciones en donde las cosas no están saliendo como esperamos o ante situaciones donde sentimos que existe algún tipo de amenaza. O sea, que en principio tenemos que considerar a la ansiedad como una emoción que forma parte de la afectividad del ser humano y en montos adecuados, digamos, es una emoción que ayuda a poder favorecer el desarrollo de capacidades de maduración, de aprendizaje, porque motoriza a que se realice distintos tipos de actividades, ¿sí? O sea que la ansiedad en montos adecuados es una ansiedad que brinda un efecto positivo porque favorece el aprendizaje, la maduración, el desarrollo y por lo tanto nos permite que podamos manejarnos y desempeñarnos en nuestra vida diaria, ¿sí? Acá vamos a empezar entonces a hacer una diferencia entre lo que sería ansiedad normal y ansiedad patológica, que es importante tenerla en cuenta, ¿sí? La ansiedad normal sería lo que les acabo de describir, que es la presencia de esta emoción en determinadas situaciones y que en montos adecuados va a motorizar para que podamos realizar distintas actividades. Por ejemplo, si necesitamos no sé, estudiar para rendir un examen, es necesario que haya cierto monto de ansiedad que nos permita poder sentarnos a estudiar porque lo que queremos es aprobar ese examen y por lo tanto al tener esta ansiedad realizamos esa acción y no elegimos hacer otras cosas que quizás nos gustaría más pero que no sería conveniente para la finalidad que es rendir el examen. O sea, esto sería lo que hablamos en relación a la ansiedad normal. Por otro lado, cuando la ansiedad supera un umbral y se vuelve muy intensa, ya no ejerce ese efecto benéfico ni positivo para nuestra actividad diaria y cotidiana, sino por el contrario genera un impacto que puede ser bastante negativo para lo que queramos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma situación de examen, ¿sí? En el momento del examen, estamos tan ansiosos que nuestra mente se pone en blanco y nos bloqueamos y no podemos expresar y mostrar todo lo que estudiamos, en ese momento la ansiedad no está ejerciendo un efecto positivo, sino por el contrario nos está inhibiendo y nos está generando una disfunción, una alteración en la actividad que queremos realizar. Y eso sería el concepto de ansiedad patológica. O sea,
que la diferencia entre lo que es ansiedad normal y ansiedad patológica sería una cuestión de intensidad, en donde la normal motoriza, es benéfica y favorece las actividades, mientras que la ansiedad patológica, por el contrario, tiene un impacto negativo y lo que hace es inhibir y generar disfunción o deterioro que se puede expresar clínicamente. ¿Se entiende hasta ahora el concepto de ansiedad normal, de ansiedad patológica y la diferencia entre ellas? Sí, se entiende. Sí, sí. Sí. Cuando quieran hacer alguna pregunta pueden avisarme y las voy contestando, ¿sí? O si no, esperamos al final también. Otro concepto también importante es los conceptos de ansiedad y angustia, ¿sí? Actualmente la ansiedad y angustia serían consideradas casi como sinónimos, ¿sí? Antes se hacía una diferenciación entre lo que era la ansiedad y la angustia, teniendo en cuenta que para la ansiedad se consideraba más el componente físico, mientras que para la angustia se tenía en cuenta el componente emocional de esta situación de intranquilidad, desasosiego, nerviosismo que les comenté anteriormente que tenemos en determinadas situaciones, ¿sí? Pero actualmente los conceptos de ansiedad y de angustia se consideran como distintas variantes de un mismo síntoma e incluso pueden ser conceptos intercambiables. Entonces vamos a encontrar, incluso en los textos y en los manuales de diagnósticos, a veces que se utiliza de manera como sinónimo la palabra ansiedad y la palabra angustia, ¿sí? Podemos hablar de una crisis de ansiedad o de una crisis de angustia. También hay que hacer una diferenciación entre lo que es la ansiedad y lo que es el miedo, ¿sí? El miedo es una reacción fisiológica y emocional frente a una amenaza externa que está real, que está presente y que es inminente, y en donde esa reacción es proporcionada al tipo de amenaza y que podría generar ese tipo de reacción en distintas personas. Mientras que en la ansiedad es mucho más difícil y menos fácil poder identificar los factores que generan la situación amenazante, los factores que pueden estar presentes para generar este tipo de ansiedad, y en donde sus manifestaciones son mucho más difusas y a veces mucho más desproporcionadas del estímulo que pareciera provocarlas. O sea que el miedo sería una reacción frente a algo real, presente y con una proporción adecuada en cuanto al tipo de reacción, mientras que la ansiedad tiene estímulos mucho menos definidos, más difusos y con reacciones más desproporcionadas y a veces con situaciones que no están presentes, que no son inminentes, pero la sensación es como si fueran casi reales, aunque no es así, ¿sí? Esa sería la diferencia entre ansiedad y angustia. Y después otro concepto importante también es cómo podemos encontrar a la ansiedad, ¿sí? La ansiedad puede ser considerada un síntoma, ¿sí? Que sería la presencia de esta emoción que les describí anteriormente como consecuencia o como formando parte de un cuadro de otro tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, un trastorno depresivo puede tener dentro de su cuadro clínico a la ansiedad como un síntoma más. O por ejemplo en una esquizofrenia puede haber síntomas ansiosos formando parte como el cuadro clínico del paciente, pero en donde la ansiedad no constituye el eje del trastorno en sí, sino que es un síntoma más de su cuadro clínico. Mientras que, por el contrario, la ansiedad primaria son todas aquellas situaciones en donde la ansiedad constituye el eje, es el síntoma principal, es el síntoma cardinal y es el síntoma alrededor del cual se va armando el cuadro clínico y por lo tanto ya hablamos de un trastorno y sería un trastorno de ansiedad, que serían los trastornos que voy a detallar a continuación, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar lo que es la ansiedad como un trastorno, que sería aquella donde es el síntoma principal y cardinal, y
y la que constituye el trastorno en sí, mientras que después está la ansiedad secundaria, en donde sería un síntoma más de un cuadro clínico de otro tipo de trastorno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Puedo continuar? Se entiende perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Yo voy a tener como base el manual diagnóstico de DSM-5, en donde en el capítulo de trastornos de ansiedad vamos a encontrar los siguientes trastornos, ¿sí? Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, los trastornos de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamentos, el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otros trastornos de ansiedad especificados y el trastorno de ansiedad no especificado, ¿sí? No voy a ir en el orden en el que está descrito en el capítulo de trastornos de ansiedad del DSM-5, sino que voy a empezar por aquellos cuadros que son muchos más frecuentes y que vemos más a diario en la clínica y que se puede ver tanto en la especialidad de la psiquiatría, de salud mental, como también por médicos de cualquier otro tipo de especialidad. Y vamos a empezar por un trastorno que está que es conocido por todos en general y que está bastante extendido en las consultas que tenemos en nuestra práctica diaria como psiquiatras y que está aumentando mucho últimamente en los tiempos de pandemia, ¿sí? El trastorno sería el trastorno de pánico. Trastorno de pánico es el cuadro clínico en donde ya hay una serie de criterios que después lo voy a describir, que constituyen este trastorno. Pero antes de hablar del trastorno de pánico en sí, que es una condición clínica, voy a hablar de lo que es un ataque de pánico, ¿sí? No es lo mismo trastorno de pánico que ataque de pánico. Cuando hablamos de ataque de pánico hablamos de un episodio aislado, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia con lo que es el trastorno de pánico. El ataque de pánico es un episodio, es decir, que tiene un comienzo y que tiene un final, que generalmente dura de pocos minutos, no sé, 5 minutos a un máximo de 40 a 45, no es seguro, pero más o menos son los tiempos en los cuales puede aparecer el ataque de pánico en cuanto a su duración. Se caracteriza por tener un comienzo abrupto, brusco, que no necesariamente siempre tiene que ver con estar pensando o con estar haciendo alguna situación en particular, sino que puede ser que aparezca en cualquier situación que esté realizando la persona, ¿sí? En donde no necesariamente tiene que estar pensando o atravesando alguna situación de preocupación o de impacto emocional, sino que realizando cualquier tipo de actividad puede aparecer de manera brusca los síntomas de un ataque de pánico. Entonces, como le dije, es un episodio, tiene un comienzo, tiene un fin, tiene una duración que son los minutos que le comenté anteriormente y comienza de manera abrupta. Y está compuesto por síntomas, que son síntomas físicos y síntomas psicológicos o emocionales, ¿sí? Dentro de los síntomas físicos, los síntomas son muy variados, ¿sí? Puede aparecer síntomas que estén relacionados con distintas partes del cuerpo, con distintos órganos del cuerpo y en relación al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Dentro de los síntomas, los que se escuchan más frecuentemente o al menos más impactan en las personas son, por ejemplo, dentro de los síntomas físicos, el dolor de pecho, ¿sí? La sensación de opresión en el pecho. Otro síntoma físico que también asusta mucho y genera mucho malestar e impacto es la sensación de falta de aire o la sensación de ahogo. También puede haber cefaleas, náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones, sensación de nudo en la garganta, aumento o disminución de la presión arterial, parestesias, sensación de
de temblores o de que las piernas se aflojan, puede haber sensación de que se va a desmayar la persona, de que va a perder el conocimiento. O sea, como ustedes ven, el cuadro clínico en cuanto a los síntomas físicos del ataque de pánico es muy variado y puede darse en distintas combinaciones. O sea, puede haber uno u otro de los síntomas físicos que les nombré anteriormente. Que en general son los que inician el ataque de pánico y son los que lo perpetúan y lo intensifican, porque muchas veces estos síntomas físicos, al estar presentes de una manera abrupta, que el paciente no la esperaba y que se viven con una intensidad muy grande, asusta y genera reacciones emocionales y cognitivas que empeoran el cuadro clínico, porque la persona que de la nada empieza a sentir un dolor muy fuerte en su pecho, una opresión en su pecho, se asusta creyendo que está teniendo un infarto de miocardio, que está teniendo un ataque cardíaco, que le está pasando algo al corazón. O una persona que empieza a no poder respirar de un momento para el otro, que tiene la sensación de que se va a asfixiar, o la persona que empieza con una cefalea de un momento para el otro intensa, puede tener miedo a tener un accidente cerebrovascular. Entonces, estos síntomas físicos son disparadores de otros síntomas cognitivos o emocionales o psicológicos que generan una intensificación y un aumento en cuanto a la intensidad de la ansiedad, que va cada vez en un increyendo que llega a niveles de desesperación. Por eso se habla de ataques de pánico, ¿sí? El ataque de pánico tiene, aparte de estos síntomas físicos, como dije, síntomas psicológicos o emocionales, y estos son o cognitivos: miedo a morirse, miedo a volverse loco, miedo a descontrolarse, y a veces también tiene otras experiencias subjetivas, que son la desrealización y la despersonalización, ¿sí? La desrealización es la sensación que tiene la persona de desconocer el entorno en el que se encuentra, ¿sí? De no saber muy bien cuál es el lugar en el que se encuentra. Y la despersonalización está en relación al sujeto en sí mismo, ¿no? Es una sensación como de desconocimiento o de extrañeza con respecto a uno mismo, aunque también otros pacientes lo describen de otra manera, como por ejemplo la sensación de salirse de cuerpo, de verse a sí mismo, o de ver la vida a través de un vidrio, o como si todo fuera en cámara lenta, o como si viera la vida o las cosas que están sucediendo a su alrededor como una película. Estas son distintas manifestaciones que hacen los pacientes con respecto a estas experiencias de desrealización y de despersonalización que están presentes en el ataque de pánico, ¿sí? Estas últimas dos, estos síntomas que le nombré de la desrealización y la despersonalización están relacionados con la desorganización intensa que genera los montos tan grandes de ansiedad que está sintiendo el paciente en ese momento. Y tiene una característica que está presente solo cuando tenemos ataque de pánico, en el momento del ataque de pánico. Esto lo diferenciaría, por ejemplo, de otros cuadros clínicos donde también puede haber sensación de desrealización y de despersonalización, por ejemplo, en las esquizofrenias, pero que está mucho más extendido en el tiempo, se da mayor duración, y en donde la causa no es la ansiedad intensa, sino que es la fragmentación, la desintegración que está teniendo el aparato psíquico de la persona. Entonces, hablé más o menos de cuáles son las características de los síntomas físicos y de los síntomas psicológicos, emocionales o cognitivos del trastorno de pánico, del ataque de pánico, perdón. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? No, bueno, continuamos entonces. ¿Sí? El ataque de pánico puede darse una sola vez y no volver a aparecer, puede repetirse un par de veces y no volver a aparecer nunca más, o puede convertirse en una situación que se repite varias veces, ¿sí?
Cuando el ataque de pánico se repite en distintas situaciones y en distintas oportunidades y ya no es un hecho aislado que nunca más vuelve a suceder, deja de haber ansiedad solo en el momento del ataque de pánico, sino que empieza a haber otro tipo de ansiedad, que es el tipo de ansiedad que se llama ansiedad anticipatoria o miedo al miedo, que es cuando el paciente, por haber tenido ataques de pánico de manera repetida, ya no solo tiene ansiedad en el momento del ataque de pánico, sino que también tiene ansiedad entre los ataques de pánico, y esa ansiedad es la ansiedad a que le agarre un ataque de pánico, o sea, es una ansiedad anticipatoria del ataque de pánico. Y acá es donde el cuadro ya se vuelve mucho más complejo, y esto es lo que denominamos trastorno de pánico, ¿sí? Es aquellas situaciones en donde ha habido ataques de pánico imprevistos recurrentes, como dice acá el criterio A del DSM-5, y en donde ya la ansiedad empieza a estar de distintas maneras. Una, esta ansiedad desesperante del momento del episodio del ataque de pánico, y la otra es la ansiedad anticipatoria entre los ataques por miedo a que le agarre o le suceda tener un ataque. En el trastorno por pánico empiezan a aparecer otro tipo de situaciones. Por ejemplo, al haber ya repetido varias veces el ataque de pánico, la persona empieza a tener miedo de tener ataques de pánico y a no querer salir, por ejemplo, de su casa o de un lugar que considera seguro, que se llama radio de seguridad, y empieza a evitar distintas situaciones, ¿no? Como por ejemplo salir de su casa porque tiene miedo a que le agarre un ataque de pánico, porque tiene miedo de que si le agarra un ataque de pánico no va a saber cómo manejarse. Esto se conoce con el nombre de agorafobia, ¿sí? En el DSM-5 la agorafobia, ya la vamos a ver dentro de un rato, está como un diagnóstico aparte del trastorno por pánico, o sea que si se diera esa situación hay que poner los dos diagnósticos, el trastorno de pánico más la agorafobia, y se caracteriza por la presencia de conductas evitativas, de salir de su casa, de salirse de lo que se considera un radio de seguridad, de tener miedo a tener ataques de pánico porque se piensa que no se va a poder resolver por sí misma la situación, que uno no va a poder autovalerse, o también empieza a evitar lugares que son lugares como los medios de transportes, o lugares cerrados, o lugares donde hay mucha gente, donde hay muchedumbre, como por ejemplo, no sé, los shoppings, o no puede ir a recitales, o no puede ir a las clases donde hay mucha gente. O sea que empieza a tener conductas evitativas que empiezan a complejizar el cuadro clínico, ¿sí? Profe, Sí. entonces la agorafobia por sí sola o por sí misma, separada del trastorno de pánico, es cuando lo único que existe es un miedo a salir de casa. O sea que nunca Cuando hay tuvo... un miedo a salir de la casa, que es ese radio de seguridad, y cuando se evita un montón de situaciones, ¿sí? Pero no a raíz de un ataque de pánico. Sí, la agorafobia puede ser por tener miedo, la agorafobia es por tener miedo a tener ansiedad o tener miedo a tener ataques de pánico. O sea que el ataque de pánico puede generar agorafobia. No todo trastorno de pánico va a tener agorafobia, pero sí puede ser el desencadenante de la aparición de agorafobia, ¿sí? No, sí, eso sí, pero la agorafobia por sí sola, como viste. Sí, puede haber agorafobia por sí sola, no necesariamente relacionada con un ataque de pánico, ¿sí? Que sería Ok. una situación en donde la persona evita salir por miedo a tener determinados síntomas que lo asustan, que ya lo vamos a ver cuando veamos la descripción del trastorno de agorafobia. Bien.
Otro de los criterios en el DSM-5 es que al menos uno de los ataques fue seguido un mes o más por inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o sus consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, al tener miedo de tener ataques de pánico, también empieza a evitar situaciones que a él lo hacen pensar que le pueden dar ataques de pánico, como la persona está muy ansiosa con los síntomas que tiene el ataque de pánico, muchas veces empieza a chequearse si esos síntomas están presentes o están apareciendo. Por ejemplo, si en ataque de pánico tiene taquicardia, el paciente empieza todo el tiempo en el trastorno de pánico a chequear si tiene taquicardia. Y a veces hay situaciones como, por ejemplo, la actividad física o el subir una escalera o cualquier, que puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero al paciente ansioso de tener taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, aunque sea fisiológico por lo que le está por lo que está realizando, empieza a asustarlo porque tiene miedo de que sea el disparador de un ataque de pánico, ¿sí? Entonces empieza a tener evitaciones de actividades, por ejemplo, que lo hagan pensar que le puede generar el ataque de pánico. O empieza a chequearse continuamente, no sé si tiene aumento o baja de la presión, empiezan a chequearse continuamente la presión arterial y conductas de este tipo relacionadas con los síntomas de ataque de pánico, el miedo a tenerlo y las consecuencias, ¿sí? Esto está relacionado con los cambios significativos en el comportamiento relacionado con los ataques, ¿sí? Otro de los criterios que se habla en el trastorno de pánico es que no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica, es decir, que los síntomas estos físicos o psicológicos no tienen que deberse a otro tipo de efecto de sustancia o afección médica, porque eso ya sería otro diagnóstico que vamos a ver más adelante y no se explica mejor por otro trastorno mental, ¿sí? Esto sería, en síntesis, los criterios del DSM-5 del trastorno por pánico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Roxana, hay una chica esperando para entrar que se le cortó la luz y quiere volver. Del tratamiento, ¿sí? Lo que tiene que quedarles de acá claro es la diferencia entre lo que es un ataque de pánico, que es el episodio aislado, y un trastorno por pánico, que es el cuadro clínico en donde hay repetición de ataques de pánico y ansiedad anticipatoria frente al miedo a volver a tener esos ataques de pánico. Y acá está muy explicitado que tiene que haber un mes más o menos en donde aparezca esta sintomatología relacionada con el miedo a tener los ataques de pánico. El ataque de pánico es una situación que la podemos ver en cualquier especialidad porque como los síntomas empiezan con síntomas físicos, el paciente puede consultar a cualquier profesional relacionado con los síntomas que tenga. En general son pacientes que cuando los síntomas son muy intensos y lo asustan mucho, concurren a las guardias, ¿sí? Creyendo que tienen un infarto de miocardio o que se están asfixiando. Entonces son pacientes que frecuentemente son atendidos en los servicios de urgencia, en los servicios de guardia. Lo primero que hay que hacer es descartar causas orgánicas en la medida de lo posible. Por ejemplo, si se tiene un dolor precordial, realizar un electrocardiograma, enzimas cardíacas, un examen físico para, no sé, si hay sensación de falta de aire, ver que no haya ningún tipo de alteración en las vías aéreas que esté obstaculizando el paso del aire, y mientras tanto se va tranquilizando a la persona, y cuando se ha descartado la causa orgánica se le explica, ¿sí? Y esto es importante, de que los síntomas que está sintiendo no se deben a ninguna situación orgánica ni física, y que por lo tanto en este sentido no está en riesgo su vida como el paciente cree, ¿sí? Esto es importante porque a veces pareciera que si se tiene un ataque de pánico, los síntomas no son reales, y en realidad la sensación que tiene el paciente es tan real como si realmente estuviera teniendo un infarto de miocardio, o sea, el dolor de pecho intenso lo siente. Entonces, minimizarle esa sensación al paciente a veces lo angustia más. Por eso es importante
tranquilizarlo, diciendo que se sabe que está teniendo esos síntomas, pero que esos síntomas no implican una situación de riesgo o de gravedad como el paciente está creyendo, ¿sí? Y también hay que ayudar a disminuir la ansiedad a través del tratamiento farmacológico. La medicación de primera elección en caso de ansiedad aguda, en donde haya que disminuirla rápidamente, son las benzodiazepinas, ¿sí? Y en general se van a utilizar, las que más se usan son el clonazepam o el alprazolam, pero a veces hay que usar la que haya en el lugar en donde estemos, ¿sí? Si se puede por vía oral, y a veces el paciente está tan afectados por sus síntomas, con esta sensación de nudo en la garganta, de que no puede respirar, que a veces hay que darlo por vía intramuscular, por ejemplo, ¿sí? En donde el lorazepam es una opción en ese caso. El diazepam también viene intramuscular, pero tiene la desventaja de que su absorción por vía intramuscular es errática, así que a veces no responde inmediatamente y no es el más adecuado por vía intramuscular, pero sí el lorazepam, ¿sí? Y una vez que se lo tranquiliza al paciente y que se le da la medicación ansiolítica para que disminuya su ansiedad, también se le puede enseñar algunas técnicas, como ser técnicas de respiración, de relajación, en cuanto a cómo se está sintiendo, porque el paciente cuando tiene falta de aire lo primero que tiende a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria y a respirar de una manera rápida y superficial. Esto genera un montón de alteraciones metabólicas porque genera una hiperventilación, ¿sí? Que genera alteraciones metabólicas que pueden generar más síntomas físicos, ¿no? Como por ejemplo más cefalea o más sensación de parestesias en las extremidades o mareos. Entonces es importante poder al paciente hacerlo que respire más lento y más profundo. Y esto se logra haciendo que tenga una respiración, por ejemplo, inspirando, contando hasta 4, mantener la respiración contando hasta 4, expirar contando hasta 4, volver a contar hasta 4 y así una y otra vez, ¿sí? Es una respiración que se llama respiración en cuadrado y que va haciendo que el paciente vaya respirando más lento, más profundo, se evita la hiperventilación, se evita la aparición de nuevos síntomas y al mismo tiempo el paciente se va relajando, ¿sí? Estas son algunas maneras de quizás manejar un ataque de pánico en el momento en el que lo estamos viendo al paciente con el cuadro clínico en sí, ¿sí? Y por el contrario, el trastorno por pánico, en donde ya el cuadro clínico está caracterizado por la repetición de varios ataques de pánicos y en donde ya la ansiedad es una ansiedad más crónica porque se va extendiendo en el tiempo, ya dejan de ser las benzodiazepinas la droga de elección y acá empiezan a entrar como primera elección los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Que son antidepresivos, pero que son drogas de primera elección en los trastornos de ansiedad crónica. Así que un paciente con trastorno por pánico que ya lleva bastante tiempo, más de un mes, y que se extiende y tiene muchos síntomas de ansiedad, ya sería conveniente entonces instaurar medicación con inhibidores de la recaptación de serotonina y la desventaja que tiene esta medicación es que no actúan inmediatamente como las benzodiazepinas, sino que para ejercer su efecto se necesita que haya una administración de la medicación de manera continua durante un determinado tiempo. Empieza a ejercer su efecto aproximadamente a la segunda, tercera, cuarta semana, ya tiene un efecto mucho más potente de su capacidad para disminuir la ansiedad. Así que lo que generalmente se hace es, hasta que empiece a actuar el inhibidor de la recaptación de serotonina, se puede dar benzodiazepina y lo ideal sería que en el momento en que el inhibidor de recaptación de serotonina comienza a actuar y a ejercer su efecto, comenzar a disminuir progresivamente las benzodiazepinas. A veces es posible, a veces no, porque a veces estos cuadros son muy complicados e incluso cuesta disminuir las benzodiazepinas, pero lo ideal sería poder hacerlo, ¿sí? A veces incluso se deja benzodiazepinas como
medicación a la cual el paciente puede recurrir en caso de tener un ataque de pánico. O sea, tiene como medicación de base un IRS y a la benzodiazepina como una manera de disminuir una ansiedad aguda en el caso de que vaya a tener un ataque de pánico, ¿sí? Dentro de los IRS están obviamente la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, ¿sí? Y pueden elegirse alguno de ellos de acuerdo a la situación que tengamos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, la paroxetina es más sedativa, entonces quizás un paciente que tenga insomnio, dificultad para dormir a la noche, dar paroxetina a la noche lo ayude con sus síntomas de dificultad para dormir. Pero tiene la desventaja que puede aumentar de peso. Entonces, en una persona que tiene tendencia a aumentar de peso o que tiene obesidad, quizás hay que dar otro IRS, como por ejemplo la fluoxetina, ¿sí? Aunque la fluoxetina a veces tiene también como efecto adverso generar ansiedad. Así que eso hay que ir viendo y tomando la decisión según el tipo de paciente y las características del paciente, ¿no? Y aparte del tratamiento farmacológico, también puede hacerse un tratamiento psicoterapéutico, que el tratamiento neurocognitivo ayuda muchísimo. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto al trastorno de pánico y al ataque de pánico. Un paciente con Perdón, trastorno, perdón. un paciente con trastorno de pánico crónico, Sí, en un sí, ataque agudo, o sea, que está tomando SIRS, sí. ¿qué le das? Tipo, ¿no hace reacción adversa con las benzodiazepinas? No, se puede dar. De hecho, como dijimos, a veces no se puede sacar las benzodiazepinas y el paciente toma IRS y benzodiazepinas al mismo tiempo, ¿sí? Y si no está tomando las benzodiazepinas de manera continua, pero está tomando un IRS y tiene un ataque de pánico, perfectamente el paciente puede tener benzodiazepinas para el momento donde tiene el ataque de pánico. Obviamente que las dosis son adecuadas para que no haya una interacción que pueda ser riesgosa o peligrosa para el paciente. Dentro de los que son las dosis terapéuticas, los rasgos de dosis usuales, no hay problema en que se combinen ambas medicaciones. Igual eso depende de cada paciente y uno va chequeando si las dosis son insuficientes y en ese caso hay que aumentarlas, o si está sedando o generando, no sé, mucha somnolencia en el paciente y en ese caso habrá que disminuirla. O sea, uno va medicando de acuerdo al tipo de paciente y a la respuesta que tenga a la medicación, ¿no? Pero sí se pueden usar los dos tipos de medicación juntos. Gracias. Y por ejemplo, un paciente que consulta por un ataque de pánico aislado, pero te consulta, no sé, una semana después, 2 semanas después, ¿qué le recomendás? ¿Las benzodiazepinas para cuando tiene el ataque en el momento? Que no es que lo medicás con un solo ataque de pánico, sí. Si tuvo un solo ataque de pánico y no se ha repetido, ya ha pasado un tiempo, quizás no es necesario medicarlo, pero sí derivarlo a un profesional de la salud mental para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás necesite hacer algún tipo de psicoterapia o algo. Si uno lo atiende al paciente en el momento del ataque de pánico, como hay riesgo quizás de que pueda volver a suceder eso, quizás le da para que tenga algo de medicación en caso de que vuelva a suceder un ataque de pánico, o si hay mucha ansiedad, porque a veces hay ansiedad también, que tome algo de medicación, pero siempre con la condición de que después empiece un tratamiento con un profesional de la especialidad para poder ser evaluado y tratado adecuadamente, ¿no? Claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de la agorafobia, que ya empezamos hablando hace un rato más o menos, ¿sí? El DSM-5 habla de, uno de los criterios sería el miedo o ansiedad acerca de, ellos ponen como condiciones 2 o más de las siguientes situaciones, que son transportes públicos, que en general son
los más cerrados, los que generalmente producen más evitación, como los subtes, también los colectivos. También puede haber miedo a los espacios abiertos, ¿sí? O sitios cerrados, muchedumbre o simplemente alejarse de la casa, de ese radio de seguridad, ¿sí? El criterio B habla de que el temor hay temor o evitación de estas situaciones por miedo a no poder escapar de las mismas o no disponer de ayuda, si hay síntomas de pánico u otras situaciones incapacitantes o embarazosas. Por ejemplo, no necesariamente con ataque de pánico puede haber agorafobia. A veces hay otro tipo de condiciones clínicas, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Que generan síntomas en donde la persona muchas veces necesita ir al baño de manera rápida e imprevista. Eso también puede ir generando la sensación de no querer salir por miedo a que le pase una situación que a él lo ponga en problemas de no saber cómo manejarse, ¿sí? Entonces, la agorafobia no solamente está relacionada con el pánico, sino que es la presencia de este cuadro clínico y puede ser por otras situaciones, ¿no? Otros criterios son que las situaciones agorafóbicas provocan miedo o ansiedad desproporcionados, se evitan, y esto también es importante, necesitan muchas veces un acompañante que los tranquilice, ¿sí? O sea, la persona se siente mucho más tranquila si hay alguien de su confianza que lo acompaña a salir o a ir a estos lugares que le generan tanta ansiedad, tanto miedo y que evitan tanto. Eso se llama acompañante contrafóbico. Pone una duración de 6 meses o más como un parámetro para tener en cuenta, y que tiene que haber, para que hablemos de un trastorno por agorafobia, malestar clínico significativo o deterioro importante del funcionamiento. Esto siempre es importante en los diagnósticos del DSM-5, que cuando hablamos de trastorno tiene que haber un deterioro en el funcionamiento o aunque no haya un deterioro en el funcionamiento, un malestar clínicamente significativo, ¿no? Porque a veces puede haber síntomas que no generan este deterioro o este malestar clínicamente significativo y no necesariamente se habla de un trastorno de pánico o de un trastorno por agorafobia. Otro criterio también es síntomas excesivos si hay otra afección médica, como ser enfermedades inflamatorias intestinales, el Parkinson. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tenía síndrome de colon irritable y ella muchas veces tenía ganas de ir al baño cuando se ponía ansiosa o nerviosa. Entonces empezó a evitar salir de su casa porque muchas veces le había pasado algunas veces de estar, no sé, en algún lugar y tener una necesidad urgente de ir al baño y de no encontrar y de ponerse muy nerviosa y de darle vergüenza. Entonces empezó directamente a evitar salir de su casa o evitar lugares donde sentía que era mucho más difícil tener acceso a un baño por si le pasaba esta situación, ¿sí? Y el último criterio sería que los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, ¿sí? La agorafobia también, en caso de que la veamos de una manera aguda, que haya que calmar una presencia de ansiedad aguda y rápida, la medicación ideal son las benzodiazepinas, pero si ya se transforma en algo crónico, la medicación ideal son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Por qué las benzodiazepinas no se utilizan en la ansiedad crónica? Porque generan dependencia física, psicológica, porque generan tolerancia, que quiere decir que para conseguir los mismos efectos tiene que ir aumentando las dosis, y también porque generan ciertos efectos adversos o síntomas como el efecto de resaca al otro día y la disminución de la atención, de la concentración, y en personas que tienen que tener actividades en donde tienen que estar alertas o atentos o con los reflejos conservados, se complica con el uso de las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, si el cuadro clínico se vuelve crónico, como es la agorafobia según el DSM-5, para diagnosticar trastorno por agorafobia, ya habría que dar inhibidores de la recaptación de serotonina. Y obviamente también psicoterapia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, no entendí bien lo de las benzodiazepinas. ¿Qué se da? ¿Como si es un ataque de agorafobia único en el momento le das?
O sea, si el paciente tiene una sensación de ansiedad por salir de la casa, ¿sí? Y tiene que hacer algo importante y no puede salir, en ese momento se puede dar una benzodiazepina para disminuir la ansiedad. Pero como medicación de base, ¿sí? Permanente, que tome todos los días, va a ser el IRS, ¿no? Está bien, o sea, las está bien. benzodiazepinas de manera aislada, digamos. Bien. Igual ahí entonces no sería diagnóstico de agorafobia, sería como un ataque agudo nomás. No, pero por ejemplo, si teniendo la agorafobia necesita hacer algo, ¿sí? importante para el paciente y que por miedo y la ansiedad, por más que esté tomando IRS, no puede hacerlo, quizás darle en ese momento benzodiazepinas lo ayuda a tranquilizarse y a hacer esa actividad o esa salida específica. ¿Se entiende? Ah, listo. Bueno, pasamos a otro trastorno también presente de manera bastante frecuente en la consulta psiquiátrica y también en estos momentos de pandemia, es el trastorno de ansiedad generalizada. Acá la ansiedad, a diferencia de lo que era el ataque de pánico, no está restringida a episodios, ¿sí? La ansiedad en el trastorno de ansiedad generalizada está presente la mayor parte del día, casi todos los días, ¿sí? Entonces se vuelve un cuadro también bastante difícil y complicado porque esta ansiedad, si es intensa y está presente casi todo el día, afecta mucho el funcionamiento del individuo y produce un malestar obviamente clínico importante, ¿sí? Los síntomas de ansiedad van a ser muy parecidos a los del ataque de pánico, con menos intensidad, no llegando a esa desesperación del ataque de pánico, pero sí con la presencia de síntomas físicos y de síntomas psicológicos, emocionales o cognitivos, ¿no? Tiene que ver con sintomatología, por ejemplo, muscular, donde va a haber contracturas musculares, dolores musculares, calambres, fatigabilidad de los músculos. También va a haber síntomas relacionados con el sistema nervioso neurovegetativo, ¿sí? Donde va a haber afecciones gastrointestinales, taquicardia, sudoración, boca seca, palpitaciones, molestias genitourinarias, o sea, distintos tipos de manifestaciones con síntomas físicos producto de la ansiedad. Y después también va a haber un estado que tiene más que ver con lo psicológico, emocional o cognitivo, de hipervigilancia, ¿no? Como un miedo constante, como la sensación de que algo malo va a pasar, sensación de peligro inminente, de sensaciones catastróficas, de que va a pasar algo terrible en cualquier momento. Hay dificultades para la concentración, alteraciones en el sueño, falta de atención, irritabilidad, o sea que es un cuadro clínico bastante florido que puede a veces tener una afectación muy importante en el funcionamiento de la persona, ¿no? Acá el DSM-5, perdón, habla de ansiedad o preocupación excesiva la mayor parte de los días con una duración mínima de 6 meses, relacionadas con diversos sucesos y actividades. Es difícil controlar la situación y tiene que haber por lo menos 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar atrapado, fatiga, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o problemas del sueño. Hay un deterioro significativo en el funcionamiento o malestar clínico significativo, y estos síntomas no son secundarios a una sustancia o a otra afección médica y no se pueden explicar por otro trastorno mental, ¿sí? El cuadro de ansiedad generalizada es un cuadro que afecta mucho a los pacientes. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando alguien tiene que rendir un examen, los días previos o el día previo o las horas previas a rendir el examen, puede haber muchos de estos síntomas, ¿no? De intranquilidad, nerviosismo, ganas de ir al baño, no poder dormir, no poder estar medio irritable, con algunas molestias físicas. Bueno, esto cuando después que uno rinde, la sintomatología pasa, ¿sí? En general. Imagínense estar teniendo esos síntomas
la mayor parte del día, durante muchos días, durante al menos 6 meses. O sea, es una situación que se vuelve bastante complicada y que afecta muchísimo la vida del paciente y le genera un malestar clínico importantísimo, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizada, como es un trastorno en donde los criterios ya hablan de una ansiedad crónica, el tratamiento de elección van a ser los IRS, obviamente con esta particularidad de que podemos empezar con benzodiazepinas hasta que el IRS haga efecto y después disminuirla gradualmente, ¿sí? Y también obviamente tratamiento psicoterapéutico. ¿Alguna duda o pregunta con respecto al trastorno de ansiedad generalizada? No, bueno. Pasamos entonces a otro trastorno de ansiedad que es la fobia específica. Acá la ansiedad, a diferencia de los trastornos anteriores, se encuentra en determinadas situaciones puntuales o específicas. O sea, no es en la forma de un episodio que genera una desesperación como el ataque de pánico, no está presente todo el tiempo como aparece en el trastorno de ansiedad generalizada, pero sí está presente ante situaciones específicas y puede ser bastante molesta o intensa dependiendo de esa situación, ¿sí? Hay fobias a distintos tipos de elementos o de situaciones. Por ejemplo, hay fobias a los animales. Acá, ¿no? Por ejemplo, se habla que el estímulo fóbico puede ser un animal, insecto, perro, o sea, cualquier animal puede generar fobia. Yo tenía una paciente con fobia a los sapos, hay fobia a las palomas, cualquier animal o insecto puede generar fobias. También puede ser un entorno natural, como por ejemplo las tormentas o la altura. El DSM-5 habla de esta situación puntual, ¿no? Que tiene que ver con prácticas médicas o situaciones relacionadas con la sangre, las inyecciones, heridas, ¿sí? O también puede haber otras fobias que no son en un entorno natural, sino que son situacionales, como aviones o ascensores, ¿no? En esta situación el DSM-5 habla, por ejemplo, fobias que se pueden dar en niños ante personas disfrazadas, por ejemplo, o la presencia, no sé, de payasos. Así que como ustedes pueden ver, los elementos que generan la fobia, el estímulo fóbico, los elementos fobígenos pueden ser múltiples, ¿no? Y por lo tanto esto es particular para cada persona. Sí hay una situación que es importante y que es que hay elementos fobígenos que no están muy presentes en la vida diaria de la persona, entonces no genera una gran afectación. Pero hay otras situaciones en donde si el elemento fobígeno es muy presente en la vida diaria de la persona, se vuelve una complicación, ¿no? No sé, por ejemplo, los ascensores o la presencia de perros, ¿no? Si uno sale a la calle se puede encontrar perros en cualquier lado y el tener que andar evitando los perros cruzándose o dando vuelta a la manzana, llegando, no sé, no tomando el subte que tenemos que tomar y llegando tarde al trabajo, se puede volver una complicación a veces, las fobias. Y otras, como por ejemplo volar, salvo que sea una persona que trabaja, no sé, en un avión, el volar puede ser un hecho aislado y muy esporádico que no le genera mayor trastorno a la persona, ¿sí? La fobia específica en el DSM-5 habla entonces de un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Este objeto se evita o se resiste activamente, ¿sí? a entrar en contacto con este objeto y provoca los síntomas de forma inmediata o desproporcionada. Para que sea un trastorno, el DSM-5 habla de que la duración tiene que ser de 6 meses o más y provocar malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento. Y los síntomas no pueden explicarse por otro trastorno mental. Esto de que tiene que provocar un deterioro en el funcionamiento es importante porque, por ejemplo, la paciente que yo les comentaba que yo tengo, que tiene fobia a los sapos, casi nunca ve sapos, entonces no se convierte en un trastorno porque es muy aislado o muy poco frecuente que tenga contacto con el elemento fobígeno, ¿sí? En la fobia específica podemos usar las benzodiazepinas en situaciones puntuales de ansiedad aguda, no sé, una persona que tiene que viajar en un avión
y que necesita importantemente hacerlo, se puede dar benzodiazepinas para que disminuya la ansiedad y por lo tanto pueda realizar esa acción y no tener que evitarla, pero si se transforma en un trastorno fóbico que dura más de 6 meses con ansiedad crónica, ya el tratamiento van a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina y obviamente también la psicoterapia. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la fobia específica? Yo tengo dos preguntas por dos ejemplos. Una vez conocí a una persona que me contaba que le tenía miedo a los globos porque Sí. le daba mucho miedo que exploten de repente. ¿Eso sería Sí. una fobia específica? Y si cumple con los criterios esto de que los globos le generan una ansiedad o un miedo muy intenso y evita, o sea, no puede entrar en contacto con el globo, podría llegar a ser una fobia. Porque hay fobia a todo tipo, hay gente que le tiene fobia a los botones, o sea, cualquier objeto puede generar una fobia. ¿Mm? Y mi otra pregunta es, yo tengo un primo que más chico que yo, que en Navidad todos los años se ponía a llorar desconsoladamente cuando veía a Papá Noel, pero hasta los 13 años le pasaba esto, y de más grande se lo pregunté y él me decía que no, él sabía que era una persona disfrazada, pero le daba muchísimo, muchísimo miedo cuando lo veía. Eso sería una fobia, algo Eso sería una fobia, eso está descrito en esto de otros, yo no lo puse acá, pero el DSM-5, entre paréntesis, habla que en los chicos, las personas, da como ejemplo de otros tipos de fobia específica, personas disfrazadas que asustan a los chicos, ¿sí? En donde la fobia muchas veces las personas tienen y saben que no es quizás peligroso, pero la ansiedad la sienten y el no poder acercarse y el tener que evitarlo y el desesperarse cuando entran en contacto con el elemento fobígeno lo tienen, ¿no? Acá también es importante tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Por ejemplo, tratamientos de sensibilización progresiva que se hacen, no sé, se tiene fobia a un gato, primero se hace que vea imágenes de gatos a lo lejos, después que vea un gato en serio, pero que esté muy lejos, después que, no sé, se vaya acercando de a poco, que lo toque al gato sin mirarlo, y ese tipo de terapias a veces va ayudando a poder ir a través de la psicoterapia y no solo con tratamiento farmacológico, contrarrestar esta ansiedad intensa frente al objeto fobígeno, ¿no? Gracias. Y una consulta. ¿Y hay alguna explicación para que esto pase? Eso depende también de la orientación psicoterapéutica, ¿sí? Algunas escuelas solamente hablan de la afectación en sí actual y no entra mucho en contacto con por qué tiene ese tipo de miedo, sino que solamente se trata de que deje de tenerle miedo al animal o a la situación y, no sé, otras psicoterapias más profundas quizás empiezan a encontrar otras explicaciones psicodinámicas para tener una respuesta frente a esto de por qué se le tiene fobia, ¿no? Por ejemplo, Freud describe las fobias, ¿sí? Como uno de los tipos de neurosis, y él las describe con un caso que se llama Juanito, que es un chico de 5 años que le tiene miedo a los caballos, pero los caballos en la Viena de fines de 1800, en donde era salir a la calle y que hubiera tantos caballos como ahora cuando salimos y vemos autos, ¿no? Entonces se le complicaba mucho la vida a Juanito. Y Freud, dentro de su teoría psicodinámica, psicoanalítica, él habla, ¿no?, de conflictos inconscientes, de situaciones de conflictos con el padre inconscientes y como eran inaceptables para Juanito, las desviaba hacia un elemento, una situación, un animal evitable como era el caballo, ¿no? Pero bueno, la explicación va a depender de la orientación quizás desde la cual se la mira. Y una pregunta. Tipo, estas fobias,
¿se pueden terminar solas? Por ejemplo, lo que comentó nuestro compañero, que su primo hasta los 13 años no podía ver a Papá Noel. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía fobia a subir al ascensor, y Sí. yo ahora puedo subir al ascensor tranquilamente y nunca hice ningún tratamiento. Sí, a veces pasan solas las situaciones de fobia, sobre todo cuando se dan en chicos, ¿no? Pero otras veces no, y se vuelve muy difícil, se necesita tratamiento. Y les vuelvo a repetir, la fobia es el trastorno de ansiedad más frecuente, pero no toda fobia es, no, perdón, la fobia es un cuadro de ansiedad frecuente, pero no toda fobia es un trastorno, ¿sí? Eso es importante. Todos podemos tener cierta fobia a algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un trastorno. Para el trastorno tiene que cumplir con estos criterios, ¿sí? Que sea muy intenso, que genere un malestar y un deterioro en el funcionamiento muy importante, que dure más de 6 meses. Eso es importante hacer la especificación, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Bueno, vamos a pasar a otro tipo que antes estaba dentro de lo que eran las fobias, que se llamaba fobia social. Ahora en el DSM-5 está como trastorno de ansiedad social, ¿no? Y es la aparición y la presencia de ansiedad intensa, muy intensa, en aquellas situaciones donde el individuo siente que tiene que exponerse ante la mirada de los demás y en donde le genera mucho malestar ser observado, que pueda ser juzgado, que pueda ser examinado, que pueda ser criticado, y le genera tanto malestar que la ansiedad se vuelve muy intensa y la persona evita muchas veces activamente este tipo de situaciones y no puede llevarla a cabo. Y esto, según cuál sea la profesión o la actividad a la que se dedica, puede ser muy deteriorante en el funcionamiento o generar mucho malestar. Yo tenía un paciente que tenía ansiedad, él era músico cuando tenía que tocar en su banda de música frente a un público, ¿no? Entonces eso le generaba mucha ansiedad. Acá otra vez hablamos de que el miedo está en estas situaciones donde se encuentra expuesto al examen por parte de otras personas, miedo a ser evaluado negativamente, son evitadas o resistidas las situaciones sociales, duración de 6 meses o más, el deterioro, y no puede deberse a otra afectación a otro trastorno mental. Dice, si existe otra afección médica como obesidad o desfiguración, los síntomas no están relacionados con esta situación o son excesivos, muy excesivos, para entrar dentro de lo que es la ansiedad social. Porque a veces puede haber vergüenza, no necesariamente es un trastorno de ansiedad social, ¿sí? La ansiedad social también, el tratamiento va a ser en situaciones puntuales de ansiedad aguda, como ser, no sé, alguien que tiene que presentarse. Yo tenía una profesora que cada vez que, de paciente, que cada vez que tenía que hablar ante sus alumnos, les temblaban las piernas y se ponía muy ansiosa. Entonces, en ese momento ella tomaba una benzodiazepina para tranquilizarse. O también, si esto es algo muy crónico y afecta la actividad diaria de la persona, empieza a tomar, se puede medicar con inhibidores de la recaptación de serotonina y también obviamente tratamiento psicoterapéutico, ¿no? ¿Todo bien? Me están avisando acá que a las 10:30 hay otra clase, así que vamos a ir a hablando más sintéticamente de algunas. ¿Puedo hacer una pregunta con esto? Sí. Ayer estaba leyendo los trastornos de personalidad y hay uno en el tipo C, me parece que se llama evitativo, que me suena muy parecido a esto, como que tienen miedo a la humillación y al rechazo del otro y se sienten inferiores y bueno y demás. Y
no sé, ¿cómo haces para diferenciar uno de otro? Y si tiene algún sentido diferenciarlo en cuanto al tratamiento. La diferencia es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, ¿sí? Y está muy bien. El trastorno de ansiedad social hay que diferenciarlo de lo que es el trastorno de personalidad por evitación, donde las cosas son muy parecidas, pero la diferencia es que en los trastornos de personalidad son características de personalidad que están presentes todo el tiempo y que le generan una alteración en el funcionamiento de todas las áreas de la persona, ¿sí? En cambio, en la fobia social es solamente ante situaciones puntuales, es en el momento de exponerse. No es una característica de personalidad que está presente todo el tiempo, sino que es la presencia de ansiedad ante situaciones puntuales. ¿Se entiende? Ah, ok. Los trastornos de personalidad, no sé si ya le dieron la clase. No me acuerdo, sinceramente. Bueno, en la clase, cuando se habla de trastorno de personalidad, se habla de una disfunción, ¿sí? de todas las áreas importantes de la persona, y en donde la persona no es consciente de cómo las características de estas personalidades que generan disfuncionalidad impactan en llevarlo a conflictos en distintas áreas. En este caso, el paciente es perfectamente consciente de lo que siente y de en qué momento lo siente, y no necesariamente están afectadas otras áreas del funcionamiento de esa persona, ¿no? Por ejemplo, esta paciente que era profesora solamente era cuando tenía que dar las clases. Después ella, su vida social no estaba afectada en otro tipo de situaciones, ¿no? Solamente cuando se sienten examinados o juzgados o evaluados, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? No, bueno, pasamos entonces a otros trastornos que son trastornos de ansiedad por separación, ¿sí? Estos son trastornos nuevos que aparecieron en el DSM-5 y habla de un miedo o ansiedad inapropiada y excesiva que tiene la persona en relación a separarse de personas de apego, que se ponen en manifiesto al menos 3 de las siguientes circunstancias: separarse del hogar o de las figuras de apego, posible pérdida o daño de figuras de apego, o sea, miedo a que la persona a la que está apegada se muera o se enferme o le pase algo, posibilidad de que acontecimientos adversos causen separación de figuras de gran apego. Por ejemplo, tienen miedo a ser secuestrados o a tener que irse lejos de esa situación. Otra de las características es rechazo a salir de la casa, rechazo a estar solo sin figuras de gran apego, miedo a dormir fuera de la casa, pesadillas por separación y síntomas físicos muy intensos de ansiedad ante la separación de figuras de apego. Este cuadro clínico es muy presente en los niños principalmente, pero también puede estar presente en adultos, ¿sí? Y acá habla de duración. Tiene que estar presente al menos 4 semanas en niños y adolescentes y 6 meses o más en los adultos, ¿sí? Causando obviamente deterioro en el funcionamiento y malestar significativo y que no pueda deberse a otro trastorno mental. ¿Tiene alguna duda, pregunta con respecto a esto? Pasamos entonces al mutismo selectivo, es otro tipo de trastorno de ansiedad. Acá la situación que se da es la dificultad para hablar en situaciones sociales donde existe expectativa por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de que se puede hacer en otras situaciones. O sea, esto se da generalmente en niños, y son niños que en determinadas situaciones se quedan mudos, no hablan, no pueden hablar, mientras que en otras situaciones, por ejemplo, en la escuela no hablan cuando están frente a sus compañeros y no hablan nada, y cuando están en su casa hablan sin ningún tipo de problema. Obviamente otro criterio es que interfiere a los logros educativos o laborales. La duración es al menos 1 mes y no está limitada al primer mes de la escuela, en caso de que sean en los niños. Bueno, los síntomas no tienen que ver con falta de conocimiento del lenguaje o con la comodidad con el lenguaje que se habla. Muchas veces uno no puede hablar porque, no sé, está hablando en inglés y no es el idioma que más se domina, entonces prefiere no hablar tanto por incomodidad frente a esa situación. No es el caso de que sea mutismo selectivo.
Y también no se explica mejor por un trastorno de la comunicación como ser tartamudeo o por otro cuadro clínico como ser espectro autista, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. ¿Alguna duda? Bueno, después tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, que acá la característica es que la ansiedad o los ataques de pánicos se producen y después de la intoxicación, abstinencia por determinada sustancia o la exposición a determinados medicamentos. Y tiene que haber pruebas a partir de historia clínica, exploración física o análisis de laboratorio para corroborar esto, ¿sí? En este caso hay que descartar que puedan deberse a otras causas y hay que aclarar si es por intoxicación, por abstinencia o después del consumo de ciertos medicamentos, ¿sí? Este sería un trastorno de ansiedad, entonces, secundario a las sustancias o medicamentos. Por ejemplo, el abandonar abruptamente benzodiazepinas puede dar abstinencia, el consumo de cocaína puede dar ansiedad, y ciertas medicaciones también pueden generar cuadros de ansiedad. Este sería el caso, ¿no? Después está el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Acá la ansiedad es consecuencia de una enfermedad médica orgánica, ¿sí? Y esto tiene que ser corroborado por historia clínica, examen físico o análisis de laboratorio. Y no se explica por otro trastorno mental. Acá está mal, no se produce en el curso de un síndrome confusional y causa malestar significativo del deterioro del funcionamiento. Hay enfermedades que pueden causar ansiedad, por ejemplo, el feocromocitoma, el hipertiroidismo. Entonces serían casos de ansiedad debido a otra afección médica, ¿sí? Después tenemos trastorno de ansiedad especificado, otro trastorno de ansiedad especificado. Esto se da cuando hay cuadros de ansiedad que no cumplen con todos los criterios de los trastornos que ya describí, pero que la persona quiere mostrar cuál sería el criterio que no se cumple. Entonces se pone otro trastorno de ansiedad especificado, quiere decir que no cumple con todos los criterios de los otros cuadros, pero que es ansiedad generalizada que está ausente más días de lo que está presente. O sea, acuérdense que la ansiedad generalizada tenía que estar presente más días y ausente menos días. Acá sería al revés. Entonces se pone trastorno de ansiedad especificado y se pone cuál es la razón por la cual no se lo pone dentro del trastorno de ansiedad porque no cumple todos los criterios. Y después está otro trastorno de ansiedad no especificado, y acá también es cuando no se quiere poner cuál es la causa por la cual el cuadro clínico que estamos diagnosticando no cumple los criterios de otro trastorno, y también puede incluir casos donde no hay información suficiente para hacer un diagnóstico más sencillo, como por ejemplo en servicios de urgencias. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora de estos últimos cuadros? Bueno, entonces pasamos al tratamiento que ya le hablé anteriormente, que es farmacológico. Ya más o menos le dije en cada una de las situaciones. Lo que le tiene que quedar claro es que ansiedad aguda, benzodiazepinas, ansiedad crónica, IRS. Existen otras medicaciones para la ansiedad, como la pregabalina, que se puede usar en el trastorno de ansiedad generalizada, la buspirona. A veces se utilizan también pequeñas dosis de antipsicóticos para causar sedación en cuadros muy poco controlados. Y también se utiliza beta bloqueantes, por ejemplo, en el caso de síntomas físicos de ansiedad, en caso de ansiedad social. No sé, paciente que le tiemblan las manos, que se pone pálido y eso le genera más ansiedad porque se da cuenta que los demás se dan cuenta que está ansioso. Con dosis de beta bloqueantes como atenolol o propanolol pueden disminuir estos síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo.
Y después está el tratamiento psicoterapéutico, que también ya le di pautas más o menos de cada una de las patologías. Y lo que les quisiera agregar es que dentro del DSM-5 no está el trastorno por estrés postraumático ni el trastorno obsesivo compulsivo, pero pueden ser considerados trastornos de ansiedad, nada más que están en capítulos aparte. Mañana creo que van a tener clase de trastorno por estrés postraumático y le voy a decir unas cuantas palabras del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de, no tengo PowerPoint para eso, pero le voy a dar algunas pautas, que se caracteriza por la presencia de ideas obsesivas. ¿Cuáles son las ideas obsesivas? Son ideas que se imponen al individuo, que son invasivas, que el individuo las reconoce como que son ideas ridículas, que no comparte, que le parecen ajenas a él, pero que no puede evitar pensarlas, que lucha para no pensarlas y que esta situación le genera ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, es la persona que, no sé, no quiere darle la mano a otra persona porque piensa que se le viene la idea de que le van a transmitir SIDA. La persona sabe que el HIV no se transmite por dar la mano, pero sin embargo le genera mucha ansiedad tener esa idea, luchar contra esa idea y muchas veces esta ansiedad se vuelve inmanejable, ¿sí? Y a veces la manera de poder responder a esa ansiedad es a través de ciertas actitudes que son compulsiones, ¿sí? Que la compulsión es la realización de un acto, una acción o bien actos mentales para tratar de contrarrestar la ansiedad que generan las ideas obsesivas. Por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía la idea obsesiva de que la madre se iba a morir. Entonces se le venía esa idea obsesiva que la madre se iba a morir, él sufría mucho con eso y para evitar que eso pasara, tenía que hacer una compulsión, tenía muchas, pero una, por ejemplo, era si estaba en la calle, tenía que dar 5 pasos para adelante y 5 pasos para atrás. A él le parecía ridículo tener que hacer esto, pero si no lo hacía, generaba mucha ansiedad, ¿sí? O tenía que pasar por debajo del marco de una puerta 5 veces. Entonces, es un cuadro clínico que genera mucha ansiedad, pero que el paciente tiene crítica de esto. Y esto es importantísimo porque hace la diferenciación de otro tipo de cuadros en donde si no hay crítica de esto, hablaríamos de otro tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, las ideas pueden ser de contaminación, pueden ser ideas de que van a matar a alguien o de que van a hacer algo que no sea correcto, que no sea debido. Yo tenía un paciente también que tenía la sensación de que iba a abusar de chicos y entonces estaba todo el tiempo pensando en eso y angustiado porque se le venía esa idea. Entonces, las características que le tiene que quedar de cómo está compuesto un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo es la presencia de estas ideas obsesivas, trastorno de las compulsiones, perdón, que son estos actos para contrarrestar la ansiedad de las ideas obsesivas, y después tenemos también rituales, ¿sí? Que son personas que realizan siempre las mismas cosas para tratar de disminuir la ansiedad, o sea, todo lo hacen de la misma manera y de una forma ritualística, o sea, al irse a dormir a la noche tiene que sí o sí, primero arrodillarse y rezar, después tiene que acomodar la ropa en la silla que va a usar al otro día, y después tiene que traer agua y ponerla en su mesa de luz, y después tiene que, no sé, a como cerrar las puertas del placar y que no queden abiertas, ¿sí? Y todo tiene que hacerlo en ese orden y de esa manera. Si no lo hace de ese orden, de esa manera ritualística, le genera ansiedad, ¿sí? Y otra característica del trastorno obsesivo compulsivo es el pensamiento mágico. Y a partir de esto es que aparecen las compulsiones, ¿no? Por ejemplo, este paciente que decía que calmaba la idea obsesiva de que su mamá se iba a morir pasando 4 o 5 veces debajo del marco de la puerta, es por una asociación de pensamiento mágico, porque en realidad pasar por debajo de la puerta no puede evitar que una persona muera, ¿no? Y el pensar que una persona va a morir no significa que esto vaya a pasar. Pero bueno, estas son las características de este tipo de trastorno, ¿sí? En este tipo de trastorno obsesivo compulsivo, el tratamiento farmacológico son IRS, ¿sí? Y a veces se pueden dar antidepresivos tricíclicos cuando no mejoran con los IRS, y hasta incluso se puede dar antipsicóticos cuando
el cuadro es muy grave y no mejora con los SIRS o con otro tipo de antidepresivos. Y por supuesto también tratamiento psicoterapéutico, terapia cognitivo-conductual para el manejo de estas ideas, ¿no? De que no todo lo que piensan es real, que el pensamiento no es lo mismo de realidad, y irlo ayudando a poder ir manejando este tipo de ideas y también la ansiedad que generan. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Esto no sería lo mismo que trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, ¿no? Para el DSM-4, para el DSM-5 no, para los DSM no. O sea, antes, no sé, Freud hablaba de una neurosis obsesiva y estaban, por un lado, lo que serían las ideas obsesivas, las compulsiones, los rituales y el pensamiento mágico, y por el otro lado tenía ciertas características de personalidad, ¿sí? Como ser el demasiado ordenados, el ser demasiado rígidos moralmente, el ser ahorrativos, el no poder diferenciar lo principal de lo secundario, el ser muy exigentes o perfeccionistas. Bueno, el DSM dividió ciertas características en trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que son las características que le nombré recién, y trastorno, que sería trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, eso, y por el otro lado, el trastorno obsesivo-compulsivo, que antes estaba dentro de los trastornos de ansiedad, ahora está en un capítulo aparte, pero que no forma parte de lo que sería el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, sino que tiene que ver con esto de las ideas obsesivas, las compulsiones y los rituales y el pensamiento mágico. ¿Se entiende? Es medio complicado, no sé si se llegó a entender. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, más o menos así a grandes rasgos y de manera rápida, esto sería lo que podríamos decir en principios del capítulo de trastornos de ansiedad. Así que bueno, ahora voy a dejar acá la clase y les agradezco mucho y bueno, hasta luego, saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, Sí. vamos a esperar a que ingrese el doctor para que dé la devolución, ¿sí? Vale.
Buen día, doctor, ¿nos escucha? No lo escuchamos, doctor. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí lo escuchamos. ¿Roxana? No soy Roxana, soy la hija. Roxana se fue a hacer unos trámites. Ah, bueno, ¿y se me ve? Sí, ahora sí se lo ve. Ah, bueno, porque yo no sé por qué no me estoy viendo que No, salgo. sí, lo vemos todos. Capaz que por ahí muevo el teléfono y no salga en la pantalla, pero es porque no me estoy viendo. ¿Ya me están escuchando los alumnos? Sí, lo están escuchando. Sí, se escucha. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. Cualquier trastorno, digamos, en sus manifestaciones más mínimas, ¿no? O sea, tener una fobia, por ejemplo, a un animal o un ataque de pánico, ¿puede predisponer a alguna patología más grave, digamos, más crónica, como un trastorno de ansiedad generalizado? ¿O no tienen tanta relación en ese sentido? Eh, Puede existir que un trastorno de ansiedad empieza de una manera y puede ir incrementándose y presentarse de otras formas, ¿sí? Y habría comorbilidad de trastornos de ansiedad en ese caso, ¿sí? No necesariamente, o sea, son situaciones que pueden darse de que se empieza con una forma, con un tipo de trastorno de ansiedad y después se sobreagrega o evoluciona a otro trastorno de ansiedad, pero no hay una regla y no necesariamente siempre tiene que pasar, pero sí, a veces puede darse. Lo que sí es importante que para hablar de trastorno se tenga en cuenta que no todo síntoma de ansiedad va a ser considerado un trastorno. A veces tener una fobia, si esta fobia no genera un malestar clínicamente significativo y una disfunción en la vida de la persona, no puede ser considerada trastorno, por ejemplo, ¿no? Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, una consulta. Con respecto al tratamiento de psicoterapia, ¿por qué se elige un tipo de psicoterapia con respecto a otro, por ejemplo, en lo del trastorno obsesivo compulsivo? Puede ser que la idea compulsiva, o no sé cómo se llamaría, la idea sea generado por algún trauma de la infancia y ahí se cambie el tipo de terapia, o no sé si me hago entender. Con relación a la psicoterapia hay mucha controversia y eso depende también de la mirada y de la orientación que cada uno siga, ¿sí? Sí, lo que es importante es saber a qué apunta cada una de las distintas orientaciones psicoterapéuticas o enfoques psicoterapéuticos. Cuando se hace terapia cognitivo-conductual está más enfocado al síntoma, a lo actual y a manejar eso de forma rápida y resolverlo rápidamente. Una terapia más psicodinámica, como el psicoanálisis, va orientada más a un conocimiento más profundo y a conocer causas subyacentes, quizás inconscientes de esas manifestaciones de ansiedad. Todo depende de qué orientación tenga el profesional que trata, pero en general últimamente se está teniendo un consenso y viendo que las terapias cognitivo-conductuales para el manejo, ¿sí?, rápido y el poder resolver rápidamente las manifestaciones de ansiedad son muy eficientes. Después puede ser que haya situaciones inconscientes que tienen que ver con la historia de la persona, que tienen que ver con todo el conjunto de experiencias que haya vivido que influyan y que participen en la constitución de un síntoma, que también podría ser importante verlo, pero eso puede llevar otro tiempo y depende de lo que el paciente quiera, de lo que el paciente necesite, de lo que el paciente decida y también de la orientación del profesional tratante. Pero sí se ha visto que en los trastornos de ansiedad, el manejo de la ansiedad per se, los síntomas de ansiedad de manera
mucho más rápida y clara, tiene muy buenos resultados y permite una mejor calidad de vida de forma más rápida, y quizás con las psicoterapias más profundas lleva más tiempo, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto. Y tenía otra pregunta con respecto al trastorno de ansiedad por separación. ¿Se da Sí. entre la persona y su figura de apego? O la pregunta en sí sería, ¿la figura de apego de una madre podría ser un hijo o una hija? ¿O no? Porque me imagino la situación, si un trastorno de ansiedad por separación se puede dar cuando, por ejemplo, una madre lleva a su hijo o a su hija a la escuela o al jardín durante todo un año, tiene ansiedad por dejarlo ahí. En general tiene que ver con figuras que tienen más un rol de cuidado y de protección, que le generan inseguridad a la persona que tiene la ansiedad, ¿no? Pero muchas veces se constituyen vínculos en donde puede ser que haya ansiedad por separación, incluso en una situación en donde la función tendría que ser al revés, ¿no? En donde una madre tendría que ser la que cuide y protege a su hijo, pero en donde quizás ese chico representa para esa madre algo muy importante, o representa algún tipo de apoyo, sostén, o de simbólicamente algo tan importante que puede generarle la ansiedad de separación. Pero en la mayoría de los casos es al revés, es en relación a personas de las que uno se siente que depende emocional y físicamente para como una figura de cuidado, de protección, de apoyo, ¿no? Por eso Genial, muchas generalmente es gracias. más frecuente en los niños o en personas dependientes. Ok, o sea, está bien, se puede dar, por ejemplo, en una pareja. Sí, Ah, ok, vale, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Hola, yo tenía una duda también, era más que todo conceptual. O sea, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo que se habló al final, ¿corresponden también a trastornos de ansiedad? Sí, lo que pasa es que acá hay que hacer una salvedad, ¿sí? Los manuales psicodiagnósticos como el DSM fueron modificando con el tiempo, y en el trastornos que en otro momento pertenecían al capítulo de trastornos de ansiedad, ahora están en capítulos separados. Ya, por ejemplo, en el DSM-5 no está ni el trastorno por estrés postraumático ni el trastorno obsesivo-compulsivo dentro del capítulo de trastornos de ansiedad, y se los considera como entidades aparte desde el punto de vista de estos manuales diagnósticos, ¿no? Pero lo que sí, en general, dentro de lo que es el consenso de la psiquiatría, en estas patologías está muy presente la ansiedad, y son síntomas cardinales, síntomas eje en la constitución de la patología, y por lo tanto se sigue considerando desde ese punto de vista como trastornos de ansiedad. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo quería preguntar, en cuanto a los ataques de pánico, ¿puede haber algún tratamiento alternativo que no sea lo farmacológico? Por ejemplo, actividades que ayuden a reducir el estrés, o cómo manejarse frente a eso que genera el ataque de pánico. Sí, o sea, para el trastorno del ataque de pánico depende de la frecuencia, de la intensidad y del malestar que le genere a la persona el ataque de pánico, ¿sí? Y según eso, puede ser que en algunos casos pueda haber un manejo que no necesariamente tenga que ser el farmacológico, o que se trate de evitar al máximo el tratamiento farmacológico, y sí, otras medidas como psicoeducación o terapias cognitivos conductuales pueden ayudar a manejar los síntomas. De hecho, más allá de que haya un tratamiento farmacológico, es aconsejable que esto acompañe a la medicación para poder aprender a manejar los síntomas, y de esa manera en algún momento no tomar medicación. Pero a veces la situación con el ataque de pánico es de tanta intensidad y genera tanto malestar, y la persona se siente tan mal, los síntomas son tan intensos,
porque la verdad es que en el ataque de pánico la persona lo llega a la desesperación, por eso el nombre, ¿no? Es una intensidad de síntomas físicos que generan síntomas psicológicos en donde la persona está desesperada creyendo que se va a morir, por ejemplo, que se va a volver loco, que le va a pasar algo grave o terrible. Entonces, ese nivel de malestar, esa ansiedad, pocas veces puede ser resistida por la persona. Hay gente que se resiste a tomar medicación igualmente, pero lo padece, y en general lo aconsejable es, si la intensidad de los síntomas es muy grande, genera un malestar muy importante y existe algún medio que pueda aliviarlo, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Muchas veces también tiene que ver con prejuicios de creer que es malo tomar psicofármacos o de pensar de que tomar psicofármacos sí o sí va a llevar a una dependencia de la cual va a ser difícil o no se va a poder librar la persona, y capaz que también hay que charlar este tema con a quien se va a medicar para poder tranquilizarlos en sus miedos, en sus inquietudes y quizás poder hacer un tratamiento farmacológico. Pero si la intensidad de los síntomas o lo permiten o el paciente no quiere y puede sobrellevar los síntomas intentando otra manera, también se puede. Eso depende de cada situación que se da entre el profesional y quien trata, ¿no? Bien, gracias. Yo tengo otra pregunta, disculpe. ¿El tratamiento Sí. por cuánto tiempo se da? Más o menos. También es variable, ¿sí? En general, cuando se empieza, como yo dije, cuando hablé de ataques de pánico, una cosa es tener un ataque de pánico y otra cosa es tener un trastorno por pánico, de pánico, ¿no? En el ataque de pánico puede ser un hecho aislado que no vuelva a repetirse y quizás en ese momento se da una medicación o no, porque el paciente no consulta y nunca más puede pasar por esa situación, o a veces son 2 o 3 ataques y no vuelve a pasar. Pero el tema se va complicando cuando los ataques de pánico se vuelven repetidos y aparece otro tipo de ansiedad, no solamente en el ataque de pánico, sino entre los ataques, que es esa ansiedad anticipatoria presente en el ataque de pánico, que a veces llega a la agorafobia y a un montón de limitaciones. Ahí ya hay que dar no solo benzodiazepina, sino, como hablé, la droga de elección son los IRS. Y los IRS en general, por la manera en la que actúan, en donde hay que esperar varias semanas para que empiece a tener un efecto, y se da en situaciones de ansiedad crónica, no son medicaciones que se dan y se sacan rápidamente. En general, un mínimo de 6 meses, hay que tener para evaluar cómo está el paciente y según la evaluación particular que se vaya haciendo con cada paciente, se puede ir decidiendo si se continúa el tratamiento, si se modifica la dosis o si se va discontinuando, ¿no? Pero eso se va dando en el seguimiento y en el control de cada paciente en particular. No hay una regla de cuánto tiene que darse la medicación. Sí, en general se considera que dar un IRS por menos de 6 meses, y es como, no es lo usual, no es lo habitual, no es lo recomendable. Y a veces hay tratamientos farmacológicos que duran mucho tiempo porque los síntomas no desaparecen, porque los síntomas se siguen manifestando y hay que seguir dando medicación por mucho tiempo, y eso también es variable según la evolución, ¿no? Tengo pacientes que toman durante años la medicación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Comentario? Yo quiero hacer una última pregunta que leí recién en algo que anoté. En el trastorno de ansiedad social dice diferenciar con si es solo actuación, o sea, eso sería como en el caso de que una persona sea tímida, por ejemplo, y ahí te das cuenta por la clínica, o sea, que el paciente manifieste síntomas de ansiedad, digamos, o cómo No entiendo muy bien las preguntas, no sé si es una sola o son varias. En la diapositiva de la clase de el trastorno de ansiedad social, a lo último, dice saber diferenciar con si es solo actuación.
O sea, Sí. interpreto como que a la persona le costaría, digamos, desenvolverse en el ambiente social, sería como, por ejemplo, una persona tímida. No, cuando se habla de actuación, tiene que ver con si el paciente tiene que exponerse y ser el centro de la Ok. mirada por una situación en particular. Por ejemplo, un artista que tiene que subir un escenario y que todo el mundo lo va a estar mirando, o alguien que tiene que dar una conferencia, o alguien que tiene que, no sé, conducir algún tipo de acto, en donde toda la concentración se focaliza en esa persona. Si es en ese tipo de situaciones donde aparece la ansiedad social, o aparece en cualquier tipo de situación. Por ejemplo, hay personas que no pueden ir a una fiesta, no pueden ir a reuniones, porque ahí ya aparece la ansiedad social, no solamente en aquellas donde por el rol que ocupan van a ser el centro de toda la atención y tienen que actuar frente a esas personas, ¿no? Perfecto, ahí me quedó más claro, gracias. ¿Y alguna otra pregunta había? O creo que me habías preguntado de los No, era todo de la misma, solo que había entendido otra cosa. Bien. Gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, bueno, si no hay más dudas... Disculpe, creo que la clase de ayer fue eso, o antes de ayer fue sobre depresión, y entendí como que la base de la depresión es tristeza y ansiedad, y a partir de eso como que se puede empezar a, desarrollar el trastorno depresivo, ¿no? A ver, sí, no creía que ya en había el- terminado la pregunta. No, es para ver si se entendía lo que estaba diciendo. En el caso de una persona que presenta trastorno depresivo, hay que tratar tanto la ansiedad como la tristeza, o se trata primero la tristeza y después se ve si también tenía una base de ansiedad. A ver, vamos a hablar de manera teórica, ¿sí? La depresión en sí sería un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Desde el punto de vista del cuadro clínico. Y el síntoma cardinal principal es una afectación del estado de ánimo, ¿sí? En principio sería distinto a lo que es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Esto no quiere decir que dentro de la génesis del trastorno del estado de ánimo no esté quizás la ansiedad, ¿sí? Muchas veces situaciones de ansiedad pueden terminar en cuadros depresivos. De hecho, la ansiedad crónica, por ejemplo, puede terminar en un cuadro depresivo. Pero desde el punto de vista semiológico podemos hablar de comorbilidad. Si empezó como un cuadro de ansiedad y está al mismo tiempo con un cuadro depresivo, puede ser una comorbilidad porque son dos trastornos distintos. O bien puede ser que haya empezado como un trastorno de ansiedad y después se haya constituido en un trastorno de depresión, es como que evolucionó de un tipo de trastorno a otro. O si no, puede ser que la ansiedad no sea el eje de la depresión, sino que sea un síntoma más, ¿sí? El síntoma principal, el eje del cuadro de la depresión es la afectación del estado de ánimo, ¿sí? La tristeza esa demasiado intensa, la desesperanza, la apatía, el desinterés, la hipobulia, esa afectación de la timia displacentera hacia el polo depresivo, ¿sí? Pero dentro de esa depresión puede haber síntomas de ansiedad, pero acá la ansiedad no sería constituyente del cuadro, sino que sería un síntoma secundario, y hablaremos de una ansiedad secundaria. Entonces hay depresiones que tienen como síntoma secundario o accesorio a la ansiedad, ¿sí? Y se trata de la depresión, muchas veces disminuye la ansiedad, porque en general dar un antidepresivo se está tratando los dos tipos de síntomas. Pero no sé si es claro de que desde el punto de vista semiológico, la depresión es una cosa y los trastornos de ansiedad son otra, pero pueden participar en la génesis y pueden tener comorbilidad, ¿sí? O transformarse uno en otro. Y a veces también hay trastornos de ansiedad que pueden presentar algún síntoma depresivo, pero que no significa que haya una depresión constituida, ¿sí? En ese caso
no se habla de un diagnóstico de depresión. Para hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad y diagnóstico de trastorno de depresión, tiene que haber ciertas características. Son dos cosas distintas, pero pueden estar coexistiendo al mismo tiempo, o puede la ansiedad o la depresión ser, o síntomas depresivos, mejor dicho, más que ansiedad, que depresión, ser secundarios al otro cuadro. Es medio complicado, no sé si se entendió el concepto. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Gracias. ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más duda o pregunta, dejamos acá entonces. Les agradezco a todos y que tengan buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Hasta luego. igualmente.